Bien, antes de comenzar les voy a hacer como un repasito de lo que ya habíamos llevado para ponernos otra vez en onda y no se pierda. En la anterior clase habíamos llevado de que el tratamiento farmacológico de la hipertensión, ¿no es cierto? Que les había dicho que la familia más común, más usada, la que mejor es, eh, la mejor para la hipertensión es los inhibidores de la AICA, los IECAS. ¿No es cierto? En segundo lugar tendríamos a los ARAs, luego podríamos tener a los diuréticos y luego a los bloqueadores del conducto de calcio. Los diuréticos se va a llevar un poco más profundidad en el tema de insuficiencia cardíaca, por eso es que no se los va a profundizar aquí. Lo que les puedo mencionar es que de entre los diuréticos más comunes usados para la hipertensión tenemos la hidroclorotiazida y también se puede usar la furosemida. Pero esto sí quiero que quede claro, no es la primera línea para la hipertensión. Existen muchos médicos, sobre todo médicos generales, sobre todo, que utilizan a la furosemida como un antihipertensivo de primera línea. O sea, ve un paciente hipertenso 180 y ¡pam! Le ponen furosemida. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Le ponen la furosemida y el paciente orina y por lo tanto disminuye la presión. En ese mismo momento, si digamos tenía 200/100 el paciente, a la hora o a la hora y media ha orinado y la presión arterial va a disminuir hasta 160, a la segunda hora va a disminuir hasta 130 y así. Parece ser mágico y es por eso que lo usan mucho. Le controlan al paciente a la 1 hora, chin, y le mandan a su casa. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno controla la hipertensión de esta manera? Ocurre la hipertensión arterial refractaria, que así como ha bajado, vuelve a subir. A las 3 o 4 horas o 5 horas de lo que el paciente ya ha disminuido la presión, va a comenzar a subir y el paciente va a regresar a la guardia con una hipertensión de 210/100, 220/100. Entonces, por eso es que hoy en día la furosemida, este tipo de diurético, no es usado como primera línea. ¿Por qué? Porque así como baja la presión, la vuelve a subir. ¿Bien? Entonces, por eso es que no es de primera línea. Esto sí quiero que les quede muy en claro. Los de primera línea son IECAS, ARAS, bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes y también algún otro diurético, como la hidroclorotiazida, que no tiene este mismo efecto que la furosemida. Disminuye la presión, pero de a poquito. Bien, que es lo mejor para el paciente, porque esos cambios bruscos de presión tampoco le hacen bien al cerebro, ni al corazón, ni a los riñones. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que de entre los inhibidores de la ECA, al más famoso tenemos al enalapril, que actúa a nivel de la enzima convertidora de la angiotensina. Actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Luego tenemos a los ARAS, que actúan también sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a nivel de la angiotensina 2, ¿no es cierto? En los receptores de angiotensina 2. Al más famoso de los ARAS, no sé si lo tengo anotado, es el losartán y el valsartán. Esos son los ARAS más famosos. Luego tenemos a los bloqueantes del conducto cálcico, al más famoso la amlodipina, que lo que hace es interrumpir la contracción del músculo liso de las arterias. Entonces, por lo tanto, disminuye la presión arterial. Luego, a partir de aquí, estas familias son antihipertensivos, pero como les decía, no se usan tanto como antihipertensivos porque tienen muchos efectos secundarios. Entre esos tenemos la tamsulosina, que les había dicho que su uso más frecuente es en la hiperplasia prostática benigna. Luego tenemos a los agonistas adrenérgicos de acción central, que tienen muchos efectos colaterales, por eso es que casi no se los usa. A los vasodilatadores directos del músculo liso, un ejemplo, la hidralacina, que tampoco se le utiliza, al menos no para presión arterial, puede ser usado para otras patologías. Ya habíamos quedado ahí. Tenemos las estrategias terapéuticas. ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración
cuando vamos a recetar medicamentos antihipertensivos a nuestro paciente. Debemos tener en cuenta que en el momento en que nosotros hemos diagnosticado la hipertensión arterial, nuestro paciente va a tener que tomar tabletas antihipertensivas durante toda su vida. Entonces, tenemos que encontrar una medicación que se adecue al estilo de vida de la persona. Si el paciente, digamos, va a ir a hacer gimnasia en la mañana y es donde se hipertensa, entonces debemos preguntarle a qué hora vas al gimnasio generalmente para saber a qué hora le podemos dar su antihipertensivo, ¿no es cierto? O a qué hora va a ir a trabajar. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. No es tómate una Enalapril cada 12 horas y no me importa cómo lo haga. No. Debemos adecuar todos los medicamentos al estilo de vida de nuestro paciente. Luego, también debemos explicarle a nuestro paciente la motivación para cumplir con el régimen terapéutico. Si el paciente no va a tener conciencia de la patología, nosotros debemos explicarle, la hipertensión no causa ningún signo ni síntoma temprano, pero cuando un paciente vive con hipertensión 10 años o 20 años, directamente con lo que va a debutar es con una ACV, con un infarto, y eso ya no se cura, son problemas cerebrales, problemas del corazón. Entonces, explicarle la gravedad de la situación al paciente. Obviamente se va a asustar y va a ser un poquito más consciente en su dieta, disminuir la sal, tratar de bajar de peso. Tenemos que conformar un equipo con el paciente, ¿bien? Que nuestro paciente no nos vea como su enemigo, como su, no sé, como el que le hace gastar plata. Tenemos que explicarle al paciente porque en realidad es por su bien, ¿no es cierto? Entonces debemos explicarle, darle la motivación para cumplir el régimen terapéutico. Disminuir la sal en la dieta, disminuir de peso. Luego también tenemos que tener en cuenta las patologías de base del paciente. Si por ejemplo el paciente tiene enfermedad coronaria, hay algunas patologías cardíacas que disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, si nuestro paciente en el momento en que le hemos diagnosticado la hipertensión va a tener una frecuencia cardíaca de 50 y nosotros le damos un beta bloqueante, la frecuencia cardíaca va a disminuir aún más. De lo que tenía 50, puede ser que en el siguiente control nos venga con 40 o con un 5. ¿Bien? Entonces, debemos saber a quiénes le vamos a dar qué medicación, dependiendo a cómo esté su frecuencia cardíaca, su estilo de vida. Todos estos factores debemos tenerlos en cuenta en el momento de iniciar un tratamiento farmacológico para la hipertensión. También debemos ver los efectos colaterales en los pacientes que tienen riesgo de hipotensión ortostática, los pacientes que tienen diabetes, disfunción del sistema nervioso autónomo. Y un factor que a mí me parece muy importante es tratar de avisarle al paciente el costo de los fármacos. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes ganan lo mismo, no todos van a poderse costear la misma medicación. Respecto de los antihipertensivos, ha aparecido una nueva droga que es un antihipertensivo para pacientes cardiópatas, que es excelente, es casi mágico. Resuelve tanto la hipertensión arterial y recupera la función cardíaca. Bien, pero como es un fármaco nuevo, entonces este es muy caro. Y allá en Argentina al menos, costaba un montón, tanto que aquí a Bolivia he visto 1 o 2 pacientes que usen esta medicación. ¿Por qué? Porque es muy cara. Entonces, si digamos el paciente hoy lo va a poder comprar, pero de aquí a 2 meses ya no le va a alcanzar para comprar la medicación, no nos sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que debemos consensuar con el paciente, porque en el momento en que va a iniciar el tratamiento para la hipertensión arterial, va a ser para toda la vida. Entonces, como va a ser para toda la vida, el paciente debe poder comprarlo más adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso es para mí un factor
fundamental de que pueda ser de acceso para nuestro paciente, porque lo va a tomar durante toda la vida. Entonces, a partir de aquí vamos a ver hipertensión secundaria. Bien, les había dicho, la diferencia entre hipertensión primaria y secundaria es que en la primaria no encontramos ningún factor que esté elevando la presión. O sea, la presión se eleva porque sí. Y como no tenemos ningún factor, ninguna patología que nos explique la hipertensión, entonces son aquellos pacientes que nunca se curan, toda la vida viven hipertensos. En cambio, los pacientes que tienen hipertensión secundaria sí tienen un factor en otro órgano del cuerpo que está haciendo que se eleve la presión arterial. Entonces, si nosotros logramos tratar este factor, pueda que nuestro paciente en adelante ya no sea hipertenso. Bien, entonces hay muchas patologías que causan hipertensión arterial y eso es lo que vamos a ver ahora. La hipertensión secundaria se describe por el aumento de presión a causa de otra enfermedad, como les decía, otra enfermedad de base que pueda estar haciendo que la presión arterial se eleve. Representa el 5 a 10%. De 100 pacientes hipertensos, 5 o 10 van a tener hipertensión arterial secundaria. Es muy bajito el número, pero siempre debemos pensar. ¿Cuándo sospechamos de hipertensión arterial secundaria? Cuando tenemos un paciente hipertenso, no importa la edad que tenga, joven, adulto, mayor, no importa la edad que tenga, y nosotros le damos fármacos antihipertensivos, la presión arterial sigue elevada. Podemos usar una medicación antihipertensiva, 2 antihipertensivos, 3 antihipertensivos en el mismo paciente y el paciente va a seguir hipertenso. Entonces, ahí es donde sospechamos de una hipertensión secundaria, que no responde al tratamiento y hay algo más que está haciendo que se eleve la presión. ¿Bien? Y lo de bueno de estos hipertensos secundarios es que cuando nosotros encontramos esta patología que le está haciendo volver hipertenso, la curamos a la patología y el paciente retorna a la presión arterial normal. Se cura de la hipertensión. Por eso dice, muchos trastornos que causan hipertensión secundaria pueden corregirse o pueden curarse. La hipertensión secundaria tiende a encontrarse en personas menores de 30 a 50 años. En realidad, a lo que he visto, ¿no? en la práctica, podemos encontrar hipertensión secundaria a cualquier edad. Pacientes jóvenes, 20 años, 30 años, o pacientes de 60, 70 años con hipertensión secundaria. ¿Bien? Entonces, como les digo, hay que sospechar cuando uno le da el medicamento y no mejora la presión, sigue alta, le das más dosis, más droga y lo mismo, sigue hipertenso. Entonces, ahí hay que sospechar en una hipertensión secundaria. ¿En quiénes también debemos sospechar hipertensión secundaria? En los pacientes que tienen toxicomanías. Cocaína, anfetaminas y otros fármacos ilegales que su uso, su consumo de por sí eleva la presión arterial. Bien, entonces en estos pacientes sí o sí debemos sospechar de hipertensión secundaria. ¿Y qué pasa cuando el paciente deja de consumir? La presión arterial se normaliza. Entre las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, o sea, les he dicho, de 100 personas hipertensas, 5 o 10 van a tener hipertensión secundaria. De estas 5 o 10 pueden tener estas patologías. Enfermedad renal, trastornos de la corteza suprarrenal, feocromocitoma y coartación aórtica. Bien, entonces estas son las patologías que debemos buscar en los pacientes con hipertensión arterial secundaria. De entre estas, de las de hipertensión secundaria, la mayoría va a tener enfermedad renal.
Bien, un gran porcentaje de los hipertensos secundarios va a ser secundario a una enfermedad renal. Eso es lo que más debemos buscar. Ahora vamos a hablar de la hipertensión renal. La causa individual de hipertensión secundaria, la principal, es la enfermedad renal. La mayoría de los trastornos renales reducen la producción de orina y causan retención de sal y agua, y de esa manera genera hipertensión. Entonces, estos pacientes que tienen la enfermedad renal, primeramente reducen la cantidad de orina. Y cuando reduce la cantidad de orina, automáticamente el riñón comienza a almacenar mucha más sal y agua. Entonces, de esa manera es como se activa y se genera, se refuerza, digamos, el sistema renina-angiotensina, y por lo tanto el paciente se vuelve hipertenso. ¿Cuáles de las patologías renales pueden llevar a hipertensión renal? Muchas. Entre estas, la glomerulonefritis, la insuficiencia renal aguda, la pielonefritis crónica, la obstrucción urinaria aguda, la nefropatía poliquística, la nefropatía diabética, nefropatía en etapa terminal por cualquier causa. Todas estas enfermedades renales pueden llevar a hipertensión secundaria de causa renal. Bien, entonces siempre que tenga un paciente con cualquiera de estas patologías, si en el momento en que le están viendo no es hipertenso, lo más probable es que en un mes, 2 meses, esté hipertenso. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de curar estas patologías. Por ejemplo, muchas de las glomerulonefritis son curables. Entonces, si nosotros curamos la glomerulonefritis, el paciente ya no va a estar hipertenso, y le hemos curado la glomerulonefritis y la hipertensión. Lo mismo con la insuficiencia renal aguda. Resolver el problema con la obstrucción urinaria, ya sea por cálculos, por cualquier tipo. Si nosotros logramos resolver alguno de estas patologías renales, nuestro paciente ya no va a ser hipertenso. Bien, entonces debemos estar muy atentos. No decir es hipertenso, ya está, va a morir hipertenso y ya. No resignarnos, sino buscar estas patologías en los pacientes que son hipertensos. La hipertensión renovascular se refiere a la causada por el decremento en el flujo sanguíneo renal. Como les digo, lo primero que el riñoncito hace cuando está enfermo es disminuir su flujo sanguíneo. Entonces llega menos cantidad de sangre al riñón. ¿Y qué pasa cuando llega menos cantidad de sangre? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por lo tanto el paciente anda por ahí por la vida hipertenso. El flujo sanguíneo renal disminuido causado por la enfermedad renovascular hace que el riñón afectado libere cantidades excesivas de renina, y por lo tanto aumente también la cantidad de angiotensina aldosterona, y de esta manera se vuelva hipertenso. A su vez, la angiotensina 2 actúa como un vasoconstrictor que eleva la resistencia vascular periférica, aumenta la producción de aldosterona y por lo tanto la retención de sodio y agua. Y se hace un círculo vicioso. Renina, angiotensina, aldosterona, sal, agua, y renina, angiotensina, aldosterona, y así. Por eso es que nuestro paciente está hipertenso. Y peor, que ni siquiera responde a los medicamentos antihipertensivos comunes. Bien, esta patología, ya sea una glomerulonefritis, una obstrucción aguda, lo que fuera, puede comprometer a los 2 riñones o puede comprometer a un solo riñón.
Cuando está afectada la arteria renal de un riñón, el riñón sano experimenta efectos nocivos de la presión arterial elevada, porque no solamente se va a hipertensar un riñón, sino se va a hipertensar todo el cuerpo. Entonces, el riñón que estaba sano comienza a enfermarse también. Ahora aquí tomen mucha atención. El 70 a 90% de los casos de hipertensión renal está producido por aterosclerosis de la arteria renal. El 70 a 90% de los pacientes que tienen hipertensión renal está producida por aterosclerosis de la arteria renal. Bien, entonces, siempre que tengamos un paciente con hipertensión arterial secundaria de origen, tenemos que sí o sí descartar la aterosclerosis de la arteria renal. Bien. Acá dicen pacientes de edad avanzada, pero yo he visto pacientes jóvenes de 35 años que tienen una hipertensión refractaria que es justamente por esclerosis de la arteria renal. Puede darse el caso. ¿Cómo lo sospecho? Ya les he dicho. Cuando a mi paciente yo le doy un montón de antihipertensivos y lo mismo sigue hipertenso. Entonces, como sigue hipertenso, yo digo, aquí hay algo más. Entonces, comienzo a buscar el origen de la hipertensión. Y como el origen más común es el renal, y de entre el renal el más común es la aterosclerosis, entonces sí o sí tengo que descartar la aterosclerosis de la arteria renal. Bien. Otro, el menos común, digamos, de los renales es por displasia fibromuscular. Yo la verdad nunca he visto, o puede ser que no lo hayan diagnosticado también, puede ser. Es una enfermedad vascular no inflamatoria que afecta a las arterias renales y a sus ramas. Es más frecuente en mujeres y tiende a ocurrir a una edad temprana. Es posible que participen factores genéticos y la incidencia tiende a aumentar cuando esta mujer va a ser tabaquista y además tenga hiperlipidemias. Bien. Entonces, siempre que estoy sospechando de una hipertensión secundaria de origen renal, debo descartar aterosclerosis de la arteria renal proximal. Ahora aquí tenemos unos cuadritos. ¿Cómo es que voy a diagnosticar a mi paciente? ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Cómo lo voy a hacer? Primeramente, como estoy sospechando de una enfermedad renal, entonces le voy a pedir pruebas que me evalúen la función renal en la sangre, primeramente. ¿Cuáles son las pruebas que me evalúan la función renal en la sangre? Son la urea, creatinina, el boom de creatinina y también el examen general de orina. Bien, pero en estos pacientes pueda que urea esté normal, creatinina esté normal, boom de creatinina esté normal, el examen general de orina esté normal y aún así tenga hipertensión arterial secundaria. Puede ser, he visto muchos de estos casos. Entonces, con un simple examen renal no me va a bastar. Bien, tengo que buscar más. Entonces, les decía, primeramente, como es lo más barato, lo más accesible, es lo que siempre pedimos, pero la mayoría de las veces está normal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser buscar estudios de imagen que me muestren si la arteria renal tiene estenosis. Bien. Entonces, lo principal que le voy a pedir a mi paciente va a ser una angiografía renal. La angiografía renal es la prueba definitiva para identificar la enfermedad de la arteria renal, sobre todo la aterosclerosis renal. ¿Cómo se hace la angiografía renal? Ya les había explicado. Está el paciente, le pongo un contraste arteriovenoso o directamente en la aorta, le puedo poner un contraste y le voy sacando fotos por medio de radiografía. Entonces ahí me va a mostrar. Aquí tengo, digamos,
la aorta, el callado de la aorta descendente, y la aorta descendente va a dar sus ramas, que van a ser las arterias renales, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Después de dar la arteria renal va a estar el riñoncito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la aterosclerosis renal? Que existe una placa aterosclerótica a este nivel, que está obstruyendo el flujo hacia el riñón. Entonces, ¿qué ocurre? Que el riñón tiene menos flujo. Y el riñón dice, oh, ¿qué pasó? Llega muy poquito flujo, debe ser que no hay sangre, entonces activo mi sistema renina-angiotensina para conservar la presión en el riñón y en el nivel cerebral. El riñón solamente se está defendiendo. Entonces activa su sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace esto? Elevación de la presión arterial, pero no solamente de ese riñón, sino elevación de la presión arterial de todo el paciente a nivel sistémico. Y esta aterosclerosis sigue tapando la arteria renal. Entonces hay más activación del sistema renina-angiotensina. Y así prácticamente todo el día el sistema renina-angiotensina está activado. Entonces, por lo tanto, el paciente todo el día está hipertenso. Y eso es lo que nosotros debemos buscar por medio de la angiografía renal. Buscar qué arteria renal, si la derecha, si la izquierda, a qué nivel, si puedo ponerle un stent, si puedo ponerle una endoprótesis. Bien. Luego, otros estudios que se pueden realizar son la ecografía Doppler. Pero cuando yo le hago la ecografía Doppler, voy a poner el equipo y voy a ver, estenosis de la arteria renal, pero no voy a poder hacer nada más, ¿no es cierto? También le puedo pedir una tomografía, lo mismo. Le sacan fotos, veo la estenosis renal y no hago nada más. También lo podemos ver con resonancia magnética. Se lo puede ver con ecografía, con tomografía, con resonancia, pero estos tres son buenos, pero solamente me van a permitir ver y hacer el diagnóstico. En cambio, la arteriografía renal me va a permitir hacer el diagnóstico, o sea, ver cuál es el compromiso de la estenosis renal y además hacer el tratamiento. Los dos en el mismo tiempo, o sea, el mismo día, en el mismo lugar, en la misma sala, puedo hacer los dos, el diagnóstico y el tratamiento. Y es por eso que la angiografía renal es el elegido para diagnosticar y tratar la estenosis de la arteria renal. Bien. Respecto al tratamiento de la hipertensión secundaria de origen renal, primeramente, antes de hacer cualquier cosa, debemos tratar de controlar la presión. No podemos dejarlo a nuestro paciente hipertenso. Bien, si es secundario y le dejamos, no. Lo mismo debemos darle sus medicamentos antihipertensivos hasta que encontremos el origen de por qué está desarrollando la hipertensión secundaria, si es una glomerulonefritis, si es una estenosis de la arteria renal o no importa cuál sea el origen, primeramente debemos dar un tratamiento mientras buscamos el origen, ¿cierto? Luego, como les había dicho, se le puede hacer una angioplastía. Por medio de la angiografía renal, le podemos poner un stent y curamos la patología. Y es cuando nosotros le ponemos el stent, este stent, lo bueno es que es a largo plazo. En el momento en que nosotros encontramos la estenosis de la arteria renal y le ponemos el stent, la hipertensión se normaliza. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo renal se ha restablecido. Entonces, ¿qué hace el riñón? Deja de activar su sistema renina-angiotensina y por lo tanto la presión arterial se normaliza. Bien, y teniendo la presión arterial normal, le hemos curado al paciente, tanto de la estenosis renal
como de la hipertensión arterial. Y sus riñones y el paciente nos los van a agradecer. Entonces, sí o sí hay que descartar esto en todos los pacientes de hipertensión secundaria. Hasta que llegue el stent y le pongamos y todo, podemos usar inhibidores de la ECA, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usamos IECAS, disminuimos un poquito más el flujo sanguíneo al riñón. Entonces, si usando el IECA vamos a disminuir el flujo sanguíneo al riñón, ¿qué va a hacer el riñón? Va a aumentar la activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, esto es lo que debemos cuidar usando IECAS. Por eso es que muchos médicos no utilizan IECA cuando tienen una enfermedad renovascular. De que se puede usar, ya les he dicho, se puede usar, pero debemos tener mucho control. Pedirle urea, creatinina, examen general de orina. También tenemos trastornos de la corteza suprarrenal que pueden elevar la presión arterial. ¿Ustedes se acuerdan qué sustancia secreta la corteza suprarrenal? De entre todas las sustancias que secreta la corteza renal, vamos a resaltar en este momento la aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona va a formar parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que nuestro paciente tiene alguna enfermedad de la médula suprarrenal, va a secretar mucha más aldosterona de lo normal. Entonces, esta aldosterona va a hacer que la presión arterial de nuestro paciente se eleve y viva hipertenso. Bien, entonces por eso es que ahora nos está importando la corteza suprarrenal. El aumento de la concentración de las hormonas córticos suprarrenales también puede causar hipertensión, sobre todo la aldosterona. Como ustedes han dicho, la médula suprarrenal secreta muchas otras cosas, pero ahora nos vamos a concentrar en la aldosterona. ¿Por qué? Porque ella va a ser la que nos va a elevar la presión. Entre las enfermedades de la corteza suprarrenal tenemos al hiperaldosteronismo primario. ¿A qué se refiere esta patología? A la producción excesiva de aldosterona. Como ya les he dicho, se activa el sistema renina-angiotensina, pero la aldosterona se eleva a niveles exorbitantes, entonces eleva mucho la presión arterial de nuestro paciente. Puede darse el hiperaldosteronismo primario porque la corteza suprarrenal es hiperplásica o porque tiene un tumor. Cualquiera de los dos pueden hacer que se eleve la cantidad de aldosterona en nuestro cuerpo y por lo tanto nos lleve a hipertensión arterial. Bien. El 80% de las personas con síndrome de Cushing, que también es una alteración de la corteza suprarrenal, tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque junto con la elevación de las hormonas de los glucocorticoides en el síndrome de Cushing, también se eleva la aldosterona. Entonces, por lo tanto, el paciente comienza a retener sal y agua y por lo tanto el paciente se vuelve hipertenso. Bien, entonces todas aquellas enfermedades que afecten a la corteza suprarrenal pueden llevar a hipertensión. La aldosterona actúa en el túbulo renal distal. ¿Qué hace? Aumenta la retención de sodio. Todo lo que hace que aumente la retención del sodio lleva a hipertensión arterial. Entonces la aldosterona hace que el túbulo renal aumente el sodio en la sangre. Pero paralelo a que aumenta el sodio en la sangre, disminuye la cantidad de potasio. Se lo guarda al sodio y lo bota al potasio. Entonces, una complicación muy frecuente de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario o cualquier problema de las cortezas suprarrenales es que el paciente va a estar hipopotasémico, con potasio bajo. Entonces, si el potasio va a estar
muy bajo en nuestro paciente, la complicación de un potasio bajo son arritmias. Arritmias graves, arritmias que pueden llevar a la muerte en cuestión de minutos. Bien, entonces en todos nuestros pacientes que tengan problemas, cualquier alteración de la corteza suprarrenal, debemos prevenir que tengan hipopotasemia. Bien, ¿cómo se hace eso? Pidiéndole laboratorios, exámenes de sangre y viendo el potasio. Si vemos que las cifras de potasio en los pacientes son bajos, le podemos dar suplementos de potasio. Bien, le podemos dar suplementos de potasio para tratar de mantener el potasio en un valor normal. Porque como les digo, cuando se baja por demás, nuestro paciente puede fallecer con arritmias por hipopotasemia. Entonces, eso es algo que debemos tener muy en cuenta en los pacientes que tienen problemas de la corteza suprarrenal. Aparte de buscar la aldosterona plasmática, lo que podemos hacer es pedirle al paciente tomografías y resonancias magnéticas. Por medio de esto podemos encontrar tumores córticos suprarrenales y, por lo tanto, después hacerles una extirpación quirúrgica. Entonces, de esa manera estaríamos curando la hipertensión y el tumor. Justamente uno de los tumores muy importantes que vale la pena recalcar, ya les voy a explicar por qué, es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor, ¿bien? Un tumor que está conformado de tejido cromafín que contiene células nerviosas simpáticas. Se tiñen con sales de cromo. Lo más importante de este tumor es que este tumor libera catecolaminas. ¿Qué catecolaminas libera este tumor? Adrenalina y noradrenalina. Bien, entonces, este tumor que se encuentra generalmente en la corteza suprarrenal, ahí está el riñón y la corteza suprarrenal. Entonces, este tumor comienza a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Es que usted ya les había explicado que estas dos catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, son demasiado potentes. 1 ml de noradrenalina puede elevarte la presión desde 100 hasta 150 en menos de un minuto. Entonces, por eso es que estos pacientes que tienen feocromocitoma elevan la cantidad de noradrenalina y adrenalina en su cuerpo y esto es lo que conlleva a esos cambios repentinos de la presión. Este paciente puede estar en un momento con 170 de presión arterial y a la media hora tener 250-100. Bien, entonces ese es el riesgo y por eso es que les pongo este feocromocitoma en estas diapositivas. Bien, entonces siempre que tenemos pacientes con feocromocitoma debemos estar muy pendientes de su presión arterial. Este tumor, como dice acá, casi siempre se localiza en la médula suprarrenal. Bien. Aunque solo el 0,1 a 0,5% de pacientes que tienen hipertensión tienen feocromocitoma, este porcentaje tan pequeñito, como les digo, puede llegar a tener crisis hipertensivas graves. En cuestión de minutos, estos pacientes con feocromocitoma pueden llegar a tener crisis hipertensivas severas, que pueden llevar a la pérdida de la conciencia del paciente y hasta pérdida de la vida. Bien, entonces por eso es que nosotros debemos, si el paciente tiene, lo debemos diagnosticar, sí o sí. ¿Para qué? Para poder estar pendientes. Bien. Luego dice, como las células de la médula suprarrenal, las células de un feocromocitoma secretan adrenalina y noradrenalina. Eso ya les había dicho. Esta liberación de adrenalina y noradrenalina puede ser paroxística. ¿Qué significa eso? Que no va a estar todo el día liberándose adrenalina y noradrenalina, sino pueden tener episodios. Libera y luego deja de liberar.
Entonces, en el momento en que liberan adrenalina y noradrenalina, el paciente se hipertensa. Y después, lo que puede pasar es que el paciente normalice sus valores de adrenalina y de noradrenalina y por lo tanto no esté hipertenso. Bien, pero en esos momentos en que se va a elevar, que va a haber mayor liberación de adrenalina y noradrenalina, el paciente puede experimentar transpiración excesiva, palpitaciones, que va a ser lo que nos va a alertar al diagnóstico del paciente. Bien, entonces, como les digo, debemos tener muchísimo cuidado en los pacientes que tienen feocromocitoma, porque un momento puede estar normotenso y unos minutos después tener una crisis hipertensiva fatal. Eso es lo que más debemos cuidar de los pacientes con feocromocitoma. Aquí les doy algunos detalles más de esta patología. El 50% de las personas con feocromocitoma tiene episodios paroxísticos, o sea, puede tener hipertensión y luego tener valores normales. Pero lo peligroso es que puede llegar a cifras de hipertensión demasiado altas, incompatibles con la vida de un momento a otro. Bien, entonces por eso es que los tenemos que tener muy en cuenta. Pero no son todos los pacientes con feocromocitoma, solamente un 50%. El otro 50% puede tener hipertensión arterial sostenida. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede estar andando con 130, 140, pero todos los días de su vida y nunca desarrollar una hipertensión arterial severa. Bien, puede ser. Entonces, por eso es que debemos estar muy pendientes con estos pacientes. Y hay algunos incluso que se mantienen normotensos. Ni siquiera tienen hipertensión arterial. Una herramienta diagnóstica utilizada con mayor frecuencia es la cuantificación de catecolaminas. O sea, adrenalina y noradrenalina urinaria. También puede usarse una resonancia magnética para buscar el tumor o una tomografía contrastada. Bien, nos puede ayudar. Y si en algún momento nosotros logramos extirpar el tumor, lo curamos al paciente. Lo curamos del feocromocitoma y lo curamos de la hipertensión arterial secundaria. Bien. En cambio, si el tumor no es resecable, o sea, no vamos a poder sacarlo, lo que hacemos con este paciente es dejarle con tratamiento médico. Le vamos a tener que dar muchos medicamentos que controlen la presión arterial. ¿Por qué? Porque no hemos podido resolver el problema del tumor. Bien, entonces ese es lo que más nos podría asustar de la hipertensión arterial secundaria a feocromocitoma. Esas crisis arteriales, esas crisis de hipertensión arterial severas que pueden ser incompatibles con la vida. Otra patología que puede llevar a hipertensión arterial secundaria es la coartación aórtica. ¿Qué significa coartación aórtica? Significa estrechamiento de la aorta. Bien, entonces que por cualquier motivo la aorta sufre un estrechamiento de su lumen y por lo tanto disminución del flujo sanguíneo a nivel donde ha sido el estrechamiento. Esta patología la podemos diagnosticar en pacientes adultos, como dice acá, o en pacientes niños. Cuando diagnosticamos la coartación aórtica en un paciente adulto, es porque no tiene demasiado compromiso. ¿Por qué? Porque ha podido vivir toda su niñez, toda su infancia, sin que la coartación aórtica le haya trastornado la vida, digamos. No le ha causado ningún efecto secundario. Esto puede existir. Bien. Generalmente cuando encontramos la coartación aórtica en el adulto es porque la coartación aórtica, si hacemos un recuerdo de la anatomía de la aorta, aquí tenemos la unión con el ventrículo izquierdo por medio de la válvula aórtica. A partir de eso la aorta se llama aorta ascendente, ¿no es cierto? Luego tenemos el callado de la aorta
Y finalmente la aorta descendente. En el callado de la aorta va a dar 3 ramificaciones muy importantes. Si vamos del lado izquierdo hacia el lado derecho, vamos a tener primeramente la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda se va a encargar de dar irrigación a todo lo que es la extremidad superior izquierda. Bien, ahí está la manito. Entonces, cuando la coartación aórtica se da después de la subclavia izquierda, la presión arterial va a estar conservada, primeramente va a estar conservada en la extremidad izquierda, extremidad derecha y a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la coartación se está dando después de todas esas ramificaciones. Entonces, por eso es que esta persona, toda su niñez ha vivido con la coartación aórtica, pero nunca se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque la irrigación a nivel de las extremidades superiores y del cerebro ha sido normal. Entonces, por eso es que si encontramos una coartación aórtica en un adulto, generalmente es después de que sale la subclavia izquierda, distal a la subclavia izquierda. ¿Bien? ¿Puede existir coartación aórtica a otros niveles? Sí, puede existir coartación aórtica a este nivel o a este nivel. Que estos generalmente son diagnosticados en niños. ¿Por qué? Porque está comprometida la circulación de un brazo o del otro brazo o finalmente la circulación cerebral. Bien, entonces este tipo de coartación aórtica se diagnostica en niños y este tipo de coartación aórtica distala la arteria subclavia en adultos. Ahora que estamos hablando de la coartación aórtica de adultos, cuando se produce a este nivel después de dar la subclavia izquierda, ¿qué ocurre? La presión en el brazo izquierdo no va a ser igual a la presión arterial en las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque aquí se está disminuyendo el flujo sanguíneo. ¿No es cierto? Entonces, puede ser que las extremidades superiores estén con una presión normal y las extremidades inferiores hipotensas. Cuando uno encuentra esto en un paciente, tiene una fuerte sospecha de coartación aórtica. Les había dicho, también se puede dar coartación aórtica en los niños, la forma infantil. Cuando encontramos coartación aórtica en la forma infantil, el estrechamiento es proximal al conducto arterioso, proximal a la subclavia izquierda, o sea, de aquí para allá. Por eso es que el niño comienza a dar signos, sus bracitos se van a volver cianóticos o va a tener disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de alteraciones en el crecimiento, en la cognición, va a ser un niño que va a tener un retraso madurativo. Entonces, todo esto nos va a llevar a diagnosticar la coartación aórtica de manera precoz, ¿no es cierto? Que no es lo que ocurre en los adultos. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando va a tener una diferencia de presión entre ambos brazos? La presión arterial del brazo derecho no va a ser igual a la presión arterial del brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque las coartaciones van a estar por aquí. Entonces va a haber aumento de la presión en el brazo derecho con una disminución de la presión en el brazo izquierdo. Esto lo vamos a sospechar siempre buscando los pulsos del paciente. Bien, entonces palpar los pulsos en este tipo de pacientes va a ser fundamental. Antes de que le pidamos una resonancia magnética, una angiografía, una tomografía, lo primero que debemos hacer es comprobar los pulsos.
en la extremidad superior derecha, extremidad superior izquierda, compararlo con los pulsos de las extremidades inferiores, con los pulsos carotídeos. Bien, y de esta manera vamos a sospechar de la coartación aórtica y obviamente la vamos a confirmar con imagen. En la forma adulta de la coartación, la expulsión del volumen por latido aumentado hacia la aorta se estrecha, de manera que va a elevarse la presión arterial en las extremidades superiores y disminuir la presión en las extremidades inferiores. Entonces, cada vez que encontremos eso, tenemos una fuerte sospecha de coartación aórtica. Bien. La presión de pulso en las extremidades inferiores va a estar reducida y podemos encontrar pulsos femorales, popliteos, tibios disminuidos, débiles. Por esta razón, en estos pacientes debemos medir la presión arterial en los dos brazos y en una extremidad inferior. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que haya una diferencia de presión mayor a 20 miligramos, perdón, mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, podemos encontrar una presión arterial de 150 en las extremidades superiores y 125 en las extremidades inferiores. Nada más con ese hallazgo tenemos una fuerte sospecha de coartación aórtica. ¿En qué patología más podemos encontrar esta diferencia de presión? En el aneurisma. ¿Por qué? Obviamente va a depender a qué nivel esté el aneurisma. Si el aneurisma va a estar en la aorta descendente, también va a haber esta diferencia de presión entre extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿No es cierto? Entonces, cuando encontramos esta diferencia de muchas veces, algunas veces, algunos estudiantes así me han preguntado, ¿tienen diferencia de presión entre extremidad superior e inferior? ¿Cuánto? 3 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio. Si es de 3 a 5 milímetros de mercurio la diferencia entre las extremidades superiores e inferiores, no va a ser de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea alrededor de 20 la diferencia. ¿Bien? Alrededor de 20 o más, 30, 50 milímetros de mercurio de diferencia entre extremidades superiores o superiores e inferiores. Bien, entonces si encontramos esta diferencia de presión, o tiene coartación aórtica o tiene aneurisma aórtico. Uno de los dos, no la pelamos. ¿Por qué? Porque es imposible que por otras patologías cambie tanto la presión en la misma persona. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Por medio de estudios de imagen. Y el tratamiento va a ser la reparación quirúrgica, en el caso de la coartación, que es lo que estamos llevando ahora. ¿Qué van a hacer? Van a cortar acá, obviamente son cirugías grandes. ¿Por qué? Porque van a abrir todo el tórax y van a abrir la aorta. Entonces son cirugías muy grandes y muy complejas. En el caso de la cirugía, hacen un corte arriba, un corte abajo y suturan las partes de la aorta que están sanas. Se puede hacer eso, pero es bastante compromiso del sistema hemodinámico, como se podrá imaginar. Entonces es de mucho riesgo. A medida que ha ido avanzando la tecnología, han aparecido los stent. El mismo tratamiento que usamos para los aneurismas se puede usar para la coartación aórtica. ¿Por qué? Porque el stent va a dilatar esa parte de la aorta que está estenosada. Y después de que nosotros solucionemos el problema de la estenosis, nuestro paciente va a solucionar su estenosis y aparte de eso va a solucionar su hipertensión arterial. Bien, entonces es muy, muy necesario hacer este tipo de diagnóstico, tratarlo, buscar. Una pregunta que les quería hacer aquí, ya que se están volviendo expertos en imágenes. ¿Qué estudio creen que sea este?
¿Es una ecografía? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia magnética? ¿O es una angiografía con contraste? ¿Qué creen que puede ser esta imagen que les estoy mostrando acá? Cuando me muestran esta imagen nada más así en blanco y negro, yo diría que es una angiografía. Pero la angiografía no la pueden, o sea, no podemos ver así tanto detalle. Si ustedes se fijan aquí en esta segunda imagen, me está mostrando hasta los bordecitos del corazón, las profundidades del corazón, sus eminencias, sus arterias. O sea, es un estudio demasiado detallado. Si me muestras solamente sí podría creer que es una angiografía, pero cuando tiene tanto detalle, el único estudio que te puede dar tanto detalle, así de aquí hay un huequito y esta arteria está más gruesa que la otra y hasta parece aterosclerótica, así, o sea, demasiado detalle, yo diría que esta es una resonancia magnética con contraste y además reconstrucción en 3D. Bien, este de acá es una angiografía, perdón, una resonancia magnética de todo el árbol de la aorta encima. Hasta te muestra el riñón acá. No sé si pueden ver. Este es el riñoncito. Entonces, esta es una resonancia magnética con contraste y además con reconstrucción en 3D. Bien, que nos está mostrando qué tipo de coartación aórtica. Ascendente, del callado o está posterior al nacimiento de la subclavia izquierda. Acá, a ver, les voy a poner la imagen anterior para que recordemos. Lo primero que sale de la aorta es la arteria innominada. De esta arteria innominada va a salir la subclavia derecha, que va a irrigar todo el brazo derecho. Y de aquí mismo van a salir unas ramas para irrigar al cerebro. Esta es la común, la arteria carótida común, que va a irrigar el cerebro también. Y esta es la subclavia izquierda, que va a dar irrigación a todo lo que es la extremidad superior izquierda. Cuando la coartación se hace a este nivel, generalmente no produce muchos, o sea, le va a permitir al paciente vivir 30 años, 40 años sin que se dé cuenta de que tiene la patología. Y eso es justamente lo que está pasando acá. Acá tenemos la subclavia derecha, o la arteria innominada, la que da, la segunda que es la rama que da a las carótidas, y la tercera que es la subclavia izquierda. Y la coartación se está produciendo después de la subclavia izquierda. Entonces, ¿ustedes dirían que este es un paciente joven o que es un niño? Es un paciente adulto. ¿Por qué? Porque les he dicho que cuando tienen este tipo de coartación después de que ha dado la subclavia izquierda, que no está comprometiendo a ninguna de estas ramas, o sea, está conservada la primera, la segunda y la tercera. Y cuando se produce la coartación después de la tercera, es que el paciente puede vivir tranquilamente 20 años, 30 años sin darse cuenta de la coartación. En cambio, cuando la coartación de la aorta se da a nivel proximal, o sea, aquí, generalmente lo vamos a diagnosticar cuando es un niño. ¿Por qué? Porque va a tener cianosis, no va a poder respirar, va a tener alteración de la circulación cerebral. En cambio, cuando es a este nivel, es un paciente adulto, ya ha vivido 20 años, 30 años con su coartación y nunca se ha dado cuenta. Lo hemos diagnosticado cuando tenía hipertensión arterial secundaria. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al paciente, le hacemos una angioplastía, curada la coartación y curada la hipertensión. Y se sanó. Y después de que hacemos este tipo de angioplastías, los pacientes viven sin hipertensión y sin ninguna recurrencia, digamos, 30 años, 40, 50 años más y se mueren de otra cosa. ¿Ok? Entonces es fundamental hacer ese diagnóstico.
bien, de la hipertensión arterial secundaria. Otro motivo por el cual se puede elevar la presión arterial de manera secundaria es por medio de los anticonceptivos orales. Esto quiero dejar bien en claro. No va a ser que, o sea, todas aquellas personas que tomen anticonceptivos orales no van a desarrollar hipertensión arterial secundaria. Es un porcentaje pequeño, ¿bien? Pero lo que sí es que todas las personas que toman anticonceptivos orales se deben hacer controles de la presión arterial. Sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen grandes riesgos de desarrollar hipertensión arterial secundaria. Eso sí. Las mujeres que toman anticonceptivos orales deben medirse la presión arterial con regularidad. Siempre, siempre tener muchos controles de la presión arterial. Se ha sugerido que la razón, o sea, ¿por qué los anticonceptivos elevan la presión arterial? Porque expanden el volumen, aumentan la cantidad de volumen en la sangre, en todo el cuerpo. Entonces, de esa manera, los estrógenos y los progestágenos que se encuentran en los anticonceptivos orales causan retención de sodio. Y como ya ustedes saben, toda aquella medicación que causa retención de sodio lleva a hipertensión arterial. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado de tomar los anticonceptivos orales y medirse la presión arterial. De 100 mujeres que van a tomar anticonceptivos orales, capaz que 5 desarrollan hipertensión arterial. Es un porcentaje muy bajo, pero lo mismo debe ser muy controlado. No nos cuesta nada tomar la presión arterial de las pacientes que toman anticonceptivos orales. Bien. ¿Qué es lo bueno de esta patología? Es que en cuanto uno suspende el fármaco, también se cura la hipertensión arterial secundaria, ¿no es cierto? Entonces, si estas mujeres que han tenido hipertensión arterial secundaria, anticonceptivos orales, suspenden el fármaco, a las 24 horas de que han suspendido, van a normalizar su presión. Ahora vamos a ver otro tipo de hipertensión arterial secundaria que es muy común, que es la hipertensión arterial secundaria en el embarazo. Ustedes han debido escuchar y además tener familiares también embarazadas que desarrollan hipertensión arterial. Es muy común y a la vez de muy grave. La hipertensión arterial en una embarazada puede llevar tranquilamente a la muerte. Bien, por eso es que debemos controlar. Puede que ninguno de los que están en esta clase sea ginecólogo o pueda que sí, pero a pesar de que nadie, yo no soy ginecóloga, por ejemplo, pero siempre tengo pacientes, mujeres embarazadas con hipertensión arterial. Es algo muy común y a la vez algo muy grave, por eso es que sí o sí lo tenemos que llevar. La presión arterial desciende durante el primer trimestre del embarazo, generalmente. Llega a su punto más bajo durante el segundo trimestre y tiende a aumentar en el tercer trimestre. Bien, eso es normal. O sea, siempre que una mujer esté embarazada, en el tercer trimestre va a elevar su presión. No precisamente porque esté enferma, sino porque todos los mecanismos y las hormonas que están circulando en esa mujer van a hacer que la presión arterial suba en el tercer trimestre. Bien, lo que nosotros debemos cuidar es de que no suba hasta valores que conlleven a la preeclampsia o la eclampsia. Eso es lo que debemos cuidar. El hecho de que existe un gran aumento del gasto cardíaco, ya les había dicho, una mujer que no está embarazada puede tener una volemia alrededor de 5 o 6 litros 6 litros circulando en la sangre. Pero cuando se embaraza, para aumentar el flujo sanguíneo al bebé, entonces aumenta 2 a 3 litros de sangre. De lo que tenía 6 litros, va a comenzar a circular en su cuerpo 9 litros de sangre. Entonces, sí o sí tiene que aumentar la volemia. Y esto hace un aumento del gasto cardíaco. Pero ¿por qué no se eleva entonces la presión arterial desde el primer trimestre? Porque en el primer trimestre existe lo que es la caída de la resistencia vascular periférica.
la resistencia vascular periférica disminuye en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Y es por eso que la mujer no desarrolla hipertensión arterial en el primer trimestre y en el segundo trimestre, normalmente. El gasto cardíaco permanece alto durante el embarazo, durante todo el embarazo. Y la resistencia vascular periférica se restablece en el tercer trimestre. Entonces, como se restablece la resistencia vascular periférica en el tercer trimestre, es que la mujer comienza a desarrollar hipertensión arterial en el tercer trimestre. ¿Bien? Entonces, si vemos una mujer que está hipertensa en el segundo trimestre, es porque algo más está pasando, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos controlar. En condiciones normales, el embarazo se acompaña de un aumento en la concentración de renina. O sea, la mujer embarazada, sin ser hipertensa, va a tener aumento de la concentración de la renina, aumento de la concentración de la angiotensina, aumento de los estrógenos, aumento de la progesterona, aumento de la prolactina y de la aldosterona. Y como ustedes saben, todas esas sustancias elevan la presión arterial. Entonces, por eso es que la mujer embarazada sí o sí va a elevar su presión arterial durante el embarazo, por todos estos factores que les estoy explicando, por aumento del gasto cardíaco y por el aumento de todas estas sustancias. Entonces, lo que nosotros debemos prevenir es que todas esas sustancias no lleven a un aumento patológico de la presión arterial. Si todas estas sustancias elevan la presión arterial hasta 130, podemos estar tranquilos. Si la mujer inició el embarazo con 100 de sistólica, vamos a hacerle los controles. La siguiente, 110. Bueno, control nada más. 120, control nada más. Si tiene un registro de presión con 140, ya debemos parar las orejas, hacerle mucho más controles, hacerle ecografías de la placenta al bebé, a la madre, y si no baja, internarla. Así no tenga ningún otro signo ni síntoma, debemos internarla. ¿Por qué? Porque se corre riesgo tanto para la madre como para el bebé. Bien, entonces es algo que debemos tener mucho, mucho cuidado de la presión arterial en el embarazo. Se cree que las mujeres con preeclampsia, aquí ya vamos a comenzar a hablar de las patologías de hipertensión arterial en la embarazada. Una de ellas es la preeclampsia. Las mujeres con preeclampsia podrían tener una sensibilidad particular a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes saben que este sistema regula la presión arterial. Entonces, eso también es un factor que contribuye a que se eleve la presión arterial en la mujer embarazada. Se ha propuesto que la parte de la sensibilidad puede ser resultado del desbalance entre la prostaciclina y el tromboxano. La prostaciclina y el tromboxano son dos prostaglandinas, como dice acá. El tromboxano es la prostaglandina que produce vasoconstricción y la prostaciclina produce vasodilatación. Son contrarias estos dos. Tromboxano, vasoconstricción, y prostaciclina, vasodilatación. Entonces, en la mujer embarazada también existe actúa más el tromboxano, que es vasoconstrictor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se eleva la presión arterial en la embarazada. La resistencia a la insulina, incluida la causada por la diabetes, obesidad, síndrome metabólico, puede predisponer a los trastornos hipertensivos durante el embarazo. Esto se refiere a que si la mujer antes de embarazarse tenía síndrome metabólico, obesidad o diabetes, tiene mucha más tendencia a presentar hipertensión durante el embarazo, siempre. Entonces va a requerir muchos más controles. Ahora aquí está la clasificación de la hipertensión en el embarazo. Puede
la persona embarazada con hipertensión puede tener preeclampsia, puede tener eclampsia, puede tener hipertensión gestacional, puede tener hipertensión crónica o puede tener preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Bien, entonces esta mujer puede presentar cualquiera de estas patologías y cada una tiene características particulares. Entonces, a toda mujer embarazada le tenemos que encasillar en cualquiera de estas patologías. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos. Aquí hay un cuadrito que más o menos nos explica. Lo pone en la misma casilla a la preeclampsia y a la eclampsia. El síndrome es la preeclampsia y eclampsia va a ser el síndrome específico en el embarazo que tiene un aumento de la presión arterial. ¿Cuánto? De la sistólica mayor a 140. De la diastólica mayor a 90. Como les había dicho siempre mientras llevamos hipertensión, que la presión que más se eleva más frecuentemente es la sistólica. Generalmente la diastólica queda en 70, 80, rara vez sube de 90. Entonces, la que más vamos a vigilar va a ser la sistólica. Obviamente, sabiendo que cuando la diastólica se eleva más de 90, entonces sí es para preocuparse. Bien. La que más se altera y se mueve, que sube, es la sistólica. Entonces, una presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Que esta presión la estemos registrando después de la semana 20 de gestación y que además se acompañe de proteinuria. Estas son las tres principales características para diagnosticar preeclampsia. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué es la hipertensión gestacional? La hipertensión gestacional va a ser un aumento de la presión, pero sin proteinuria. Detectado por primera vez, o sea, la única vez que le han tomado presión alta ha sido durante el embarazo. Y cuando no está embarazada, siempre registra valores normales. Bien. Además que esta hipertensión arterial diagnosticada durante el embarazo se va a normalizar hasta las 12 semanas siguientes al parto o cesárea. Entonces, cuando la mujer ya no tenga el bebé dentro del útero, le vamos a dar hasta 12 semanas para que se normalice. Si en 12 semanas se normaliza la presión y no requiere más medicación y no hay ningún registro más de hipertensión, entonces era una hipertensión estacional. No tiene proteinuria y puede ser diagnosticada en cualquier etapa del embarazo. La hipertensión crónica es como su nombre dice, crónica. Es una presión arterial sistólica mayor a 140 o una diastólica mayor a 90, mayor o igual a 90, detectada antes de la semana 20 de gestación. ¿Por qué le ponen como parámetro semana 20? Porque la implantación del óvulo, del cigoto en el útero, todo eso va a generar cambios durante las primeras semanas. O sea, durante las primeras semanas va a comenzar a generar cambios hormonales, de la presión, del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica. Entonces, para que termine de hacer su desorden en el cuerpo, digamos, porque una mujer que no estaba embarazada ya tenía un orden establecido de cómo ocurrían las cosas en su cuerpo. Pero después de que se ha embarazado, es un nuevo factor que altera todo en el sistema de la mujer. Entonces, cuando produce toda esta alteración, cuando termina de producir toda esta alteración, es más o menos hacia la semana 20. Entonces, por eso es que lo han
lo han determinado hasta la semana 20 y desde la semana. Entonces, la hipertensión crónica va a ser diagnosticada antes de la semana 20. La hipertensión que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y no se resuelve después del parto, o sea, le esperan las 12 semanas y sigue hipertensa. Entonces, también se la puede clasificar como hipertensión crónica. Y luego la siguiente casilla sería la preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. ¿Cómo va a ser eso? Es la mujer que tiene hipertensión crónica, o sea, antes de embarazarse ya presentaba registros mayores a 140, antes de la semana 20 también registra episodios mayores a 140 y además tiene proteinuria durante el embarazo. Bien. Existen otros signos de preeclampsia que aquí deberían estar, pero no los quiero marear. Esta mujer con preeclampsia superpuesta va a ser muy parecida a la preeclampsia. Presión mayor a sistólica mayor a 140. Lo de la semana 20 puede ser antes o después porque también es hipertensión crónica. Y la característica que la difiere de estas otras dos de arriba es que tiene proteinuria superpuesta. Que esté eliminando proteínas por el riñón, que eso no es normal. En realidad, durante toda nuestra vida, el riñón no debería eliminar proteínas. Pero cuando comienza a eliminar proteínas es que tiene alguna patología más. Ahora vamos a hablar específicamente de la preeclampsia, no de la eclampsia, todavía. Ahora solamente preeclampsia. La preeclampsia se define como un ascenso en la presión arterial. Una presión sistólica mayor a 140. Una proteinuria, escuchen bien, mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. ¿Cómo se diagnostica eso? ¿Cómo puedo saber si en 24 horas la mujer va a tener una proteinuria mayor a 300? Lo que se hace es que la mujer tiene que estar internada y durante la internación se comienza a recolectar su orina. Si digamos, la tengo internada y comienzo a recolectar su orina desde las 3 de la tarde de hoy. Recolecto toda la orina hasta mañana, hasta las 3 de la tarde y toda esa orina, todo lo que haya orinado, no importa si son 2 litros, 3 litros, 5 litros, todo lo llevo al laboratorio con un pedido de proteinograma en 24 horas. Bien, entonces en el laboratorio como que van sumando y si esa orina supera los 300 miligramos en 24 horas, me termina de dar el diagnóstico de preeclampsia. Y además, como les decía, esta hipertensión y proteinuria debe ser después de las 20 semanas de gestación. Entonces, tengo 3 características principales para diagnosticar preeclampsia. Presión sistólica mayor a 140, proteinuria mayor a 300 en 24 horas y que sea después de las 20 semanas de gestación. Entonces, si yo tengo una paciente embarazada que tiene 145 de sistólica más 200 miligramos de proteinuria en 24 horas. ¿Qué diagnóstico tendría? Acá en este cuadrito les estoy diciendo que para tener preeclampsia debe tener más de 300. Aquí solo tiene 200. Entonces no está alcanzando al valor que requiere para llamarse preeclampsia. Entonces
Esto de acá, 145 más 200, podría llamarse hipertensión gestacional más proteinuria, porque tiene hipertensión, obviamente está embarazada, ¿no? Y tiene hipertensión, pero el valor no le alcanza para llamarse preeclampsia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta mujer? Internarla. Sí o sí debe estar internada. En realidad, toda mujer que tenga más de 140 de sistólica, mujer embarazada, debe estar internada. ¿Por qué? Porque estos otros factores, la proteinuria no la van a ver. No es que van a ver la orina, la paciente va a decir, ah, parece que tiene proteinuria. No, no se nota, no produce ningún signo ni síntoma, no produce dolor, no produce ardor, no produce, ni siquiera esa hipertensión produce cefalea. Entonces, la paciente no le va a doler nada, no va a tener náuseas, no va a tener vómitos, va a comer normal, va a orinar normal. Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticar la preeclampsia? Solamente teniéndola internada. Entonces, toda mujer que tenga más de 140 de presión sistólica, yo debo internarla, pedirle un proteinograma. Y si me ocurre esto de acá, de que solo tengo 200 miligramos por día, está internada, al día siguiente le vuelvo a pedir la proteína. Y lo más probable es que al día siguiente, o en un tiempo corto, sí supere a 300 miligramos día. Entonces ahí sí tiene el nombre de preeclampsia. Y toda paciente que tiene el diagnóstico de preeclampsia se puede convertir en eclampsia. Y la eclampsia es mortal. Entonces, por eso es que debemos, como les digo, quiero que presten mucha atención en esto. Memorizar. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los factores que me clasifican que la mujer tiene preeclampsia? ¿Cuáles serían? Hipertensión sistólica mayor a 140, más de 300 miligramos de proteinuria en 24 horas y que tenga más de 20 semanas de gestación. Estas tres cosas y la paciente debería estar internada sí o sí. Como les digo, no le va a doler ni el cabello. No va a tener, es más, no se va a querer internar. Pero ustedes saben que estos tres factores pueden llevar a la muerte a la mujer y al bebé. Entonces, por eso es que uno no se puede arriesgar teniendo estos tres factores en una mujer embarazada y que esté paseando por la calle. ¿Bien? ¿Qué más? Estas tres cosas que les digo son las que sí o sí deben tener. Y estas otras que están de aquí para allá, puede que tenga la mujer con preeclampsia o pueda que no. ¿Ok? Estas tres sí o sí, pero estas pueda que sí, como también pueda que no. La presencia de una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, presión diastólica de 110, proteinuria superior a 2 gramos, fíjense bien, esto es 2 gramos en 24 horas. Esto es 300 miligramos en 24 horas. Puede tener una alteración de la creatinina. La creatinina normal es de 0,8 a 1,2 en la mayoría de los laboratorios. Entonces, cuando se eleva más de 1,2, significa que algo está pasando en el riñón. Conteo plaquetario menor de 100.000 células por milímetro cúbico. Lo normal es de 150 a 450.000. Entonces, cuando esta mujer tiene un conteo plaquetario menor de 100.000 células por milímetro cúbico, ya nos tiene que preocupar. Aumento de enzimas hepáticas. Bien, el tratamiento de la preeclampsia, como ya tendríamos que ver más adelante, es disminuir la presión arterial. O sea, parte del tratamiento paliativo, pero el tratamiento resolutivo es el parto o la cesárea. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, volvemos. Iremos paso a paso, si no nos vamos a confundir.
Para diagnosticar preeclampsia, estos 3 factores. Pero además de eso, la mujer puede presentar cualquiera de estos, que es una alteración de la función renal. Esta puede ser leve o puede ser grave. También puede tener una creatinina de 2, 2.3. Obviamente puede elevar mucho. Una disminución del conteo de las plaquetas, aumento de las enzimas hepáticas, GPT, GOT, GGT, de las bilirrubinas, directa, indirecta, todo eso lo puede alterar. Y además puede tener trastornos cerebrales y trastornos visuales. Cerebrales como dolor de cabeza, mareos, náuseas. Visuales, visión borrosa, visión doble. Bien, podría o no podría tener. Como les digo, esta mujer con preeclampsia capaz no tenga ningún signo ni síntoma, pero igual la tenemos que internar. Y durante la internación, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la presión. Y quizás bajando la presión se puede ir normalizando los otros valores de la función hepática y renal. Ahora, como les decía, una mujer que tiene ya el diagnóstico de preeclampsia establecido, para que tenga eclampsia, lo único que tiene que pasar es que se le agregan las convulsiones. Entonces, ¿cuáles serían los signos de la eclampsia? Quiero que lo practiquen para que no se olvide. Aumento de la presión mayor a 140, proteinuria mayor a 300, estar más de 20 semanas de gestación y además convulsiones. Estos 4 factores son los que tiene que tener la mujer embarazada para ser diagnosticada como eclampsia. ¿Bien? Entonces, a esta mujer que tenía preeclampsia solamente, se la tiene que monitorizar para que no convulsione. Si la mujer comienza a convulsionar, ya tiene el diagnóstico de eclampsia y eso es grave. Pero estas convulsiones no pueden atribuirse a otra causa. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que esta mujer que tiene preeclampsia no debería tener, digamos, diagnóstico de tumores. O sea, esta mujer antes de embarazarse capaz ya tenía convulsiones debido a tumores, cisticercosis, hay muchas otras patologías que causan convulsiones, que tienen crisis convulsivas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es preguntar a esta mujer si ella no había presentado convulsiones anteriormente, antes de internarla, porque cuando ya esté convulsionando no se le va a poder preguntar nada, ¿cierto? Entonces deberíamos saber si esta mujer alguna vez en su vida presentó convulsiones. Y si presentó, ¿por qué? ¿Qué motivo? Cisticercosis, tumores cerebrales, tumores de la base del cráneo. Bien, entonces, si ella nunca ha presentado convulsiones y únicamente está presentando convulsiones durante la preeclampsia, entonces directamente la catalogamos como eclampsia. Bien. Y lo que hacemos en la eclampsia es obviamente tratar de parar las convulsiones, pero a veces no ceden con nada. No usa el tratamiento normal que es para las convulsiones, pero a veces no ceden y las mujeres fallecen. Y lo triste es que no solo fallece la mamá, sino también fallece el bebé. ¿Qué más? La preeclampsia ocurre sobre todo en las pacientes que tienen diabetes mellitus, enfermedades vasculares del colágeno, nefropatía subyacente, mola hidatiforme. Las mujeres que tengan estas patologías son mucho más propensas a presentar preeclampsia. La mola hidatiforme es unos quistes, a ver, es en realidad un tumor, pero un tumor que aparece de forma quística, digamos, este es el útero, y la mujer tiene, ¿no es cierto?, cada mes su menstruación, el útero se prepara para tener
un bebé, entonces ingresa el espermatozoide, pero en realidad la mola hidatiforme es como un quiste, nada más, que se forma el quiste y se va multiplicando, y esas tiene una forma así como multiquístico, pero lobulado. Entonces es como un tumor, pero que está conformado por muchos quistes. Les decía, esta moloidatiforme secreta las mismas hormonas que secreta el bebé, o sea, cuando el bebé se está implantando. Entonces, la mujer lo que piensa es que está embarazada. ¿Por qué? Porque el útero tiene un aumento de tamaño y la sangre presenta las mismas hormonas que tiene una mujer embarazada. Entonces, simula un embarazo. Pero en realidad solo son quistes. Esto presentan algunas mujeres. Es relativamente común, yo he visto muchas veces. Y incluso crece el abdomen hasta que la mujer se hace la ecografía y bueno, en la ecografía ven que no era un bebé, sino que era una mola. Y la mujer que ha tenido una vez una mola puede presentar muchas más veces. Es algo como que no podemos saber por qué es, cuál es el origen de que ahí se haya formado una mola y no un bebé, pero bueno, lo que se hace es hacer como un raspaje, como un legrado, y lo sacan la mola. Bien, a eso se refiere, es una enfermedad del útero, mola hidatiforme. A veces crece enorme, he visto algunas que era casi del tamaño de un bebé, enorme. Y como algunas mujeres no se hacen tantos controles aquí en Bolivia, sobre todo, entonces directamente sacábamos molas enormes. La hipertensión inducida por el embarazo implica un descenso en el flujo placentario, que induce la liberación de tóxicos. Cuando esta mujer embarazada está hipertensa, se comienzan a liberar toxinas en el cuerpo. Bien, estas toxinas van a alterar las funciones endoteliales de los vasos. Es por eso que se altera la función renal y la función hepática. ¿Por qué? Porque todas sus células endoteliales están sufriendo el efecto de estas toxinas. Bien, entonces en las células endoteliales de los riñones, del cerebro, del hígado y del corazón. Puede presentar signos y síntomas cuando ya está en un estadio grave, que no lo hemos podido controlar. Puede presentar efectos sobre los riñones, cerebro, corazón y el hígado. Bien, entonces, como les digo, es muy peligroso que una mujer ande hipertensa, por más que ella no sienta ningún signo ni síntoma. Que todo este proceso que ocurre en la mujer con preeclampsia puede desarrollar coagulación intravascular diseminada. ¿A qué se refiere esto? Que esta mujer embarazada tiene una alteración de las plaquetas y los glóbulos rojos. Las plaquetas y los glóbulos rojos están enfermos. Entonces, estas plaquetas, todos nosotros tenemos plaquetas en nuestro cuerpo, pero no están por ahí formando coágulos. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema está normal, digamos. Pero cuando existe inflamación, mucha inflamación en algunos lugares del cuerpo, entonces las plaquetas comienzan a pegarse y a formar coágulos. A esto se le llama la coagulación intravascular diseminada. Y estos coágulos se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, riñones, en la placenta mismo, en el cerebro, en el hígado, en el corazón, en cualquier lugar. Y esto, la coagulación intravascular diseminada, lleva a la muerte. En el COVID también se ha visto muchos pacientes con coagulación intravascular diseminada. Es por eso que ahora parte del tratamiento de un paciente COVID que está muy comprometido es darle anticoagulantes. Bien, entonces puede ocurrir también esto en la mujer embarazada. Como les digo, puede ocurrir o coágulos o hemorragias. ¿Por qué? Porque tiene trastornos. El hígado es el órgano que se encarga de equilibrar la coagulación. Pero como el hígado está enfermo, entonces no puede equilibrar cuál se coagula y cuál sangra. Entonces, por eso es que existe coagulación intravascular diseminada y también existen hemorragias. Hemorragia cerebral, insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda. Bien, puede presentar todo esto. Como también pueda que no presente. También existe evidencia de que la placenta
es el factor clave para todas las manifestaciones de la preeclampsia y de la eclampsia. Entonces, cuando tenemos una mujer con preeclampsia, tiene la proteinuria y la hipertensión en las 20 semanas, lo que hacemos primero es tratar de bajar la presión, lo más que se pueda, con medicamentos endovenosos, por vía oral, haciendo reposo. ¿Por qué? Porque esta mujer que tiene hipertensión, si digamos tenía 139 de presión sistólica y la mandamos a la casa, esta mujer va a llegar a su casa, qué sé yo, va a renegar con el taxista y ya está. Su presión se elevó a 145, así. Entonces, el hecho de que esta mujer hipertensa esté caminando en la calle, corre el riesgo de que se hipertense más. En cambio, si está internada, va a estar relajada, bueno, tendría que estar relajada para que nosotros podamos tener valores de presión normal. Y mientras la tenemos internada, lo que hacemos es darle medicamentos primero por la boca para tratar de mantener la presión abajo de 140, y si no funciona, usamos medicamentos endovenosos. Y si la presión, en vez de bajar, la mujer se estresa, se pone a llorar, no sé, se pone mal, la proteinuria está alta y no estamos pudiendo controlar, a veces la mujer directamente aborta o algo así durante la internación. Entonces, para evitar todo esto, porque como les digo, si la placenta es la que está ocasionando todo el trastorno, entonces lo que pensamos es sacar al bebé. Cuando sacamos al bebé y el bebé es muy chiquito, 7 meses, 8 meses, entonces, bueno, en la mayoría de los bebés que son prematuros, lo que hacemos es, si ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia de la mamá y no estamos pudiendo controlar ni la proteinuria ni la hipertensión, entonces lo que hacemos es madurar al bebé. Mientras más antes la mujer se interne, damos medicamentos que maduran el pulmón, que maduran el cerebro del bebé, cosa de que cuando salga tenga más chances de sobrevivir, por más que sea prematuro. Allá en Argentina, todas estas hipertensiones iban a la unidad coronaria, donde estábamos los cardiólogos. Entonces nosotros nos encargábamos de, junto con el ginecólogo, madurar al bebé y tratar de disminuir la presión, pero algunas veces no se podía controlar la presión, ni siquiera con medicamentos endovenosos, entonces madurábamos al bebé lo más antes posible y directamente a cesárea. Bien, esto por más que tenga, hasta bebés de 6 meses hemos sacado, de 23 semanas. Ay no, terrible. Algunos sobreviven. Depende mucho de la maduración que se les haga. Bien, entonces, después de que se retira la placenta de la mamá, lo que generalmente ocurre es que se normaliza la función renal, se normaliza la función hepática, se normaliza la presión, se cura todo. Entonces, si esta mujer se quiere volver a embarazar, tiene que tener el riesgo de que puede tener preeclampsia nuevamente. Bien, entonces hay que estar con mucho cuidado con estas mujeres. ¿Qué más? Estas mujeres con preeclampsia también presentan, como les decía, trombocitopenia. ¿Saben qué significa trombocitopenia? Todo aquello que termina en penia, en medicina, significa bajo. Exacto, disminuir. Leucocitopenia, ericitropenia, trombocitopenia, leucopenia, todo lo que termina en penia significa bajo. Bien, entonces si dice trombocitos se refiere a las plaquetas y penia bajo, o sea que tiene baja cantidad de plaquetas. La trombocitopenia es la complicación hemática más frecuente de la preeclampsia. Un conteo plaquetario, como les decía, menor de 100.000 milímetros cúbicos indica enfermedad grave. Esta mujer que tiene menos de 100 plaquetas puede comenzar a sangrar por cualquier lugar. Cerebro, corazón, riñones, va a tener hemorragias. Se supone que la causa de la trombocitopenia es el depósito de las plaquetas en el sitio de lesión endotelial. Como les decía, estas toxinas
van a causar lesiones endoteliales, renales, cerebrales, hepáticas. Entonces, las plaquetas, las pocas que tiene, van a tratar de curar esas lesiones en el riñón, en el hígado, ahí se van a quedar. Entonces, cuando nosotros le pidamos el conteo de las plaquetas, saquemos sangre, para contar nos va a dar un valor muy bajo de plaquetas. Uno, porque no tiene muchas plaquetas, y otro, porque las pocas que tiene están en los sitios de lesión a nivel renal y hepático. Bien, entonces esta mujer puede sangrar en cualquier momento y de cualquier lugar. Por eso es que sí o sí debería estar internada. Los cambios renales que produce la preeclampsia incluyen el descenso de la tasa de filtración. Y por este descenso de la tasa de filtración renal es que aumenta la urea creatinina y ocurre la proteinuria. Además, una disminución del flujo sanguíneo renal. Una mujer con preeclampsia podría tener edema, como también no podría tener edema. Bien, no es un factor determinante. Puede que sí, pueda que no, dependiendo del grado de alteración que tenga. Cuando existe daño hepático, puede irse desde la necrosis hepatocelular leve, con elevación de enzimas hepáticas, hasta un síndrome ominoso. O sea, lo peor que le puede pasar al hígado de la mujer con preeclampsia es el síndrome de HELP. Este síndrome de HELP lo van a escuchar muchas veces cuando estén rotando gineco. Deriva de sus siglas en inglés. H de hemólisis. ¿Ustedes saben qué significa hemólisis? El que está encargado de realizar la lisis normal de los eritrocitos es el hígado, ¿no es cierto? El hígado dice, a ver, justo tengo aquí uno rojito. El hígado dice, este glóbulo rojo ya está muy viejo, sus paredes ya están muy viejas, lo destruyo. Este otro glóbulo rojo igual está muy viejo, lo destruye. El que se encarga de hacer la lisis de los glóbulos rojos viejos es el hígado. Pero como el hígado está enfermo, entonces el hígado comienza a destruir cualquier glóbulo rojo, sea sano, sea enfermo, lo que sea. Entonces, destruye. ¿Y qué le va a pasar a esta mujer? Va a presentar anemia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe una marcada hemólisis de los glóbulos rojos, que es una redundancia. ¿Qué más? En el síndrome, esta H es de hemólisis. Además tiene aumento de parámetros de la función hepática, como les decía. GOT, GPT, GGT, transaminasa, bilirrubinas, directas, indirectas, todo eso se va a alterar, la función hepática. Y además va a tener, como ya les dije, conteo plaquetario bajo, que se acompaña con mortalidad materna sustancial, como les dije. Este conteo de plaquetas bajo va a permitir que esta pobre mujer embarazada sangre de cualquier lugar. A veces hemorragias que se pueden ver y a veces hemorragias que no se pueden ver. Por ejemplo, las cerebrales no las podemos ver, ¿no es cierto? La mujer puede estar caminando y tener hemorragias cerebrales y directamente va a convulsionar o va a perder el conocimiento. Entonces no podemos ver. Y por eso es que es tan grave una mujer que tiene síndrome de HELP. Bien. Hemólisis, aumento de los parámetros de la función hepática y conteo plaquetario bajo. La eclampsia, que es la etapa convulsiva de la preeclampsia, es una enfermedad mortal. Yo no soy ginecóloga, pero en el tiempo, digamos, que he rotado gineco, he visto una paciente con eclampsia. Era una mujer que ya le habíamos diagnosticado preeclampsia, pero ella no se quiso internar. Era una mujer del campo, de la periferia, y directamente ingresó por la emergencia, la trajeron en ambulancia convulsionando. Entonces, justo era mi paciente, entramos a quirófano. En ese momento, cuando estaba yo de interna, no me acuerdo si le ponían medicación endovenosa para bajar la presión, pero ahora me imagino que sí. No se logró controlar la presión, la mujer seguía convulsionando, entonces lo que se ha procedido era tratar de salvar al bebé y se estaba haciendo cesárea, pero lo mismo el bebé con tanto tiempo de convulsión no sobrevivió y fallecieron los dos, tanto la mamá como el bebé.
Y eso que era una mamá joven, tenía otros bebés. Y bueno, como les digo, la eclampsia es una enfermedad grave, mortal para la mamá y para el bebé. Por eso es que no debemos, como médicos, ustedes, yo, no debemos permitir que ninguna mujer que tenga preeclampsia llegue a la eclampsia. Como sea, debemos terminar la enfermedad en la preeclampsia, como controlando la presión o finalmente madurando al bebé y realizando una cesárea. ¿Bien? La patogénesis de la eclampsia se atribuye al aumento de la coagulabilidad sanguínea. Por eso es que cuando la mujer ya está convulsionando y le damos anticonvulsivos, no funcionan, no dejan de convulsionar. ¿Por qué? Porque todo su sistema de la mujer ya está con estos trastornos hepáticos, renales, cerebrales, coágulos por aquí por allá, depósitos de fibrina en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en todo lado. Entonces, no hay como la frenes, es como toda una tormenta ya. Cuando ya es la eclampsia, ya se desató la tormenta y ya como que no hay solución. Entonces, nunca más se olvide. Hipertensión arterial mayor a 140, la sistólica, proteinuria mayor a 300 miligramos y semana 20 de gestación. Bien, ahora vamos a pasar a la otra casilla, que es la hipertensión gestacional. En la hipertensión gestacional es un aumento de la presión arterial, también mayor a 140, que la tiene que tomar en 2 ocasiones separadas, pero la característica es que no tiene proteinuria. O si tiene proteinuria, esta proteinuria no alcanza al valor de la preeclampsia, ¿no es cierto? Y se detecta por primera vez después de las 20 semanas de gestación. Por eso se llama gestacional. Se van a acordar que en la hipertensión gestacional, el único motivo que está haciendo que se eleve la presión es la gestación. ¿Bien? O sea, la mujer solo se pone hipertensa cuando está embarazada. Deja de estar embarazada sin placenta y se curó. Incluye a las mujeres con preeclampsia, pero que no han tenido proteinuria, así como aquellas que no tienen preeclampsia. Si no se desarrolló la preeclampsia y la hipertensión arterial se normalizó a las 12 semanas después del parto. Como les decía, la mujer con hipertensión gestacional se tiene que normalizar su presión después de las 12, o sea, en el periodo después del parto o la cesárea, solamente le podemos esperar 12 semanas. En estas 12 semanas, la presión arterial debe volver a un valor normal sin medicamentos. Bien, a eso se le llama hipertensión gestacional. Solo tenía hipertensión porque estaba embarazada. Después de que ya no está embarazada, esperamos 12 semanas y debería estar normal la presión. Si después de 12 semanas sigue hipertensa, o sea, tuvo al bebé y sigue hipertensa después de las 12 semanas, ya se llamaría hipertensión crónica, ya no hipertensión gestacional. ¿Bien? Son más sencillos estos. Luego, entramos a otra casilla, que es la hipertensión crónica. Aquella mujer que embarazada o no embarazada está hipertensa. La hipertensión crónica se considera aquella que no está relacionada con el embarazo. Se define por un antecedente de presión alta antes del embarazo. O sea que antes del embarazo o ya tomaba pastillas o ya le habían dicho alguna vez que era hipertensa. Una identificación de la hipertensión antes de las 20 semanas, como les digo, hasta las 20 semanas la placenta comienza a generar todos esos cambios, pero si antes de las 20 semanas ya le han descubierto hipertensión, es que realmente está hipertensa. Y cuando la hipertensión persiste después del parto. Pasaron 12 semanas y la mujer sigue hipertensa. Entonces, lo mismo se le cataloga como hipertensión crónica. No se resuelve después del embarazo
Y en las mujeres con hipertensión crónica, la presión arterial a menudo disminuye en el embarazo temprano. Eso es lo que les decía. Existen mujeres que, digamos, toman 2 medicamentos para la presión antes de embarazarse. Entonces, cuando se embarazan, comienzan a hacer controles, y puede ser que la hipertensa en el primer trimestre hasta el segundo trimestre, su presión baje. ¿Por qué? Por la disminución en la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Puede ser que su presión baje y ya no necesite tomar sus tabletas durante ese tiempo. Pero lo más seguro es que en el tercer trimestre va a comenzar a subir nuevamente la presión. Y ahí es donde debemos tener cuidado, ¿bien? De controlar la presión en la mujer embarazada. Mucho control. Y ahora finalmente el último, que es la preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Las mujeres con hipertensión crónica tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, en cuyo caso el pronóstico para la madre y para el feto tiende a ser peor. ¿Por qué? Porque la mujer que tiene hipertensión crónica, como ustedes ya saben, seguramente la mujer con hipertensión crónica ya sus arterias van a estar desarrollando algo de aterosclerosis, de rigidez vascular. Entonces, encima de eso, se embaraza. Y pueden tener preeclampsia, con todo lo que conlleva tener preeclampsia. Entonces, hipertensión crónica más preeclampsia tiene mucho riesgo. Esta mujer con hipertensión crónica y preeclampsia, mínimo una vez a la semana debería controlarse su presión arterial. ¿No es cierto? Debería andar con el tensiómetro en el brazo y su medicación. Debe considerarse preeclampsia superpuesta en las mujeres con hipertensión antes de las 20 semanas, que desarrollan proteinuria, las que tienen hipertensión y proteinuria antes de las 20 semanas, las que tenían hipertensión bien controlada, o sea, tomaban su pastillita y estaban bien con la presión, y experimenta un aumento súbito de la presión. También podemos considerarla superpuesta. Y las pacientes que tienen hipertensión crónica están embarazadas y desarrollan de un día a otro en un control trombocitopenia o aumento de las enzimas hepáticas. Si ocurre trombocitopenia y aumento de las enzimas hepáticas, aunque sea sin proteinuria, ya debemos estar encimita de la paciente, porque al siguiente control ya va a presentar la proteinuria de 300 miligramos y ya va a ser una preeclampsia superpuesta con hipertensión crónica. Entonces, estas son de mucho más riesgo. Si tener preeclampsia tiene riesgo, tener hipertensión crónica más preeclampsia tiene mucho más riesgo. Bien, entonces esta mujer debería estar internada y con mucho control.